video más y continuando con lo que daña a nuestros preciosos cultivos, en esta ocasión estaremos hablando sobre los tipos de plagas. Me pone muy feliz el poder volver a verlos en un tema más, así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Al hablar de las plagas por animales, estamos hablando de los insectos, de los ácaros, los babosos y nemátodos. Los patógenos y malezas afectan los bienes de la especie humana. Esto puede implicar desde la destrucción total de un cultivo hasta daños menores que reducen la calidad y el valor del producto en el mercado. Además, el tipo de daño causado y su comportamiento, como la fenología del cultivo y la respuesta a las condiciones artificiales producidas por el hombre al cultivar sus cosechas, repercuten en la importancia y la naturaleza de las medidas que se deben adoptar para reducir su impacto económico. ¿Sabían que las plagas agrícolas pueden dividirse en 3 grupos? No, bueno, pues de acuerdo con su importancia y conducta en el campo, la acción necesaria para luchar con estas plagas varía en cada caso. Ahora mismo te explicaré un poco más sobre estos grupos. Número 1. Plagas claves o primarias, que sí siempre están presentes y se puede esperar que en cada temporada del cultivo causen pérdidas económicas, aunque estas pueden darse localmente. Su densidad poblacional fluctúa relativamente poco de un año a otro. El combate natural suele ser suficiente para mantener las poblaciones debajo del nivel económico, aunque podría ser importante, y las medidas de combate son casi siempre necesarias en este caso. Número 2. Brotes de plagas. A menudo ocurren en un grado bajo o imperceptible, pero pueden aumentar en forma súbita y masiva, usualmente como respuesta a periodos de clima favorable. El aumento puede ocurrir en el cultivo o en hospedantes alternos, dándose una repentina invasión desde afuera. Estas invasiones por lo general son breves, locales y tienden a presentarse en el mismo periodo del año. La inspección regular del cultivo en momentos críticos en aquellas localidades con una historia de ataque son necesarias para combatir estos brotes antes de que causen un daño muy severo. Número 3. Plagas secundarias o intermitentes. Casi siempre están presentes en bajas densidades debido a la acción de sus enemigos naturales y no causan daños importantes durante varios años. Ocasionalmente puede ser necesario aplicar medidas de combate cuando 1. Las condiciones climáticas o la fertilidad del suelo retardan el crecimiento del cultivo o amplían su periodo de susceptibilidad, provocando mayor daño con efecto acumulativo sobre el cultivo. 2. Por el daño de otras plagas o la acción combinada con otras plagas menores. Número 3. Cuando el uso excesivo de insecticidas durante un largo periodo ha eliminado el combate natural e inducido el resurgimiento de una plaga. Número 4. Cuando los aumentos en el valor del cultivo bajan del umbral económico. Y 5. Cuando las condiciones ambientales se tornan más favorables para la plaga que para sus enemigos naturales. El combate químico es una alternativa que se puede aplicar en casos especialmente severos de infestación cuando las poblaciones se vuelven excesivamente altas. ¿Y tú sabes qué es el MIP? Es el manejo integrado de plagas que consiste en el uso inteligente de todos los recursos disponibles para reducir las densidades de plagas por debajo del umbral económico, es decir, donde el daño causado ya no justifique el costo o el esfuerzo de ejercer más acciones de combate, aunque en realidad el programa MIP permite determinar la identidad de la plaga y la naturaleza de su daño, así como si se justifica alguna acción de manejo. Hoy en la actualidad, los químicos son una alternativa más para combatir las plagas,
además de considerar otras tácticas de manejo como las prácticas agrícolas y el combate biológico. El límite del daño económico aceptable y pauta de control para definir el límite del daño económico aceptable. Tenemos que saber el nivel del daño que se prevé a través del monitoreo y pronóstico de plagas y enfermedades en la primera etapa de su aparición. Lógicamente, se requiere de una observación e investigación en campo para monitoreo y acumulación de daños para su pronóstico. Y este trabajo lo deben realizar las organizaciones encargadas de sanidad vegetal con la participación de los productores. Todo esto es a través de estos trabajos que se define el umbral cuantitativo. Se pueden tener pautas si los productores toman medidas de control a base de la información del umbral cuantitativo. Ya estuve hablando sobre el umbral económico, pero ahora les voy a decir qué es y para qué sirve, para que sí puedan comprender un poquito más sobre lo que estoy hablando. Bueno, el umbral económico es el punto en el cual la densidad de un insecto plaga está por debajo del nivel del daño económico, es decir, donde el costo del daño causado o el valor perdido en el rendimiento iguala el costo del tratamiento. La relación del costo de combate sobre el beneficio obtenido como resultado de este es levemente menor a 1.1, aunque el costo de combate se puede conocer con relativa exactitud. Es más difícil estimar el valor del beneficio obtenido, o sea, la relación entre el número de insectos en un cultivo y la pérdida de dinero que puede provocar está influenciada por factores tales como la sanidad, el grado de desarrollo de la planta, el tiempo que la plaga ha estado en el cultivo, el precio futuro en el mercado u otras medidas de valor del producto, que en la mayoría de los casos los valores generales de los umbrales económicos son imprecisos. La justificación de medidas de prevención se basa en una alta probabilidad de costo-eficiencia. Un ejemplo claro es el de las plagas del suelo, a las cuales se les puede aplicar insecticidas en el momento de la siembra, pero donde se logra hacer muy poco en términos de prevenir o detener un ataque una vez que el cultivo está en crecimiento. Lo mismo sucede en cultivos con un estado muy crítico de ataque, donde hasta pequeños retardos en la aplicación la tornan ineficaz. Una plaga es importante, no solamente en términos de su densidad de población y del daño que causa con respecto a los umbrales económicos, y ambos pueden cambiar de un lugar a otro por consideraciones económicas, inspección y muestreo de cultivo. A pesar de que no siempre están disponibles, los umbrales económicos son necesarios para la densidad de una plaga en el cultivo y así tomar la decisión de aplicar un método de combate. Bueno, ahora la cosa se pone un poquito más seria porque te estaré hablando de algunas plagas más comunes en los cultivos, así que empecemos por el trips. Los trizanópteros o trips son insectos de pequeño tamaño de 1 a 2 milímetros de longitud con el cuerpo alargado y con dos pares de alas dotadas de irgacilios cuya misión es ayudar al vuelo. Cabe mencionar que en su desarrollo dicha especie pasa por las fases de huevo, que queda insertado de forma individual bajo la epidermis del tejido vegetal. El desarrollo se completa en 15 a 20 días, poniendo la hembra de 40 a 50 huevos durante los 20 a los 30 días de la vida adulta. El daño directo sobre la planta es producido por larvas y adultos al alimentarse. Las células vegetales son vaciadas de su contenido tomando un aspecto plateado, que da lugar a manchas localizadas en hojas y frutos. Pero es más importante el daño indirecto que produce como vector del que afecta a una gran variedad de especies vegetales. Y en cuanto al daño directo, aunque es una plaga polífaga, mencionemos el daño producido en frutos y en hojas. Para su control podemos encontrar varias alternativas, como es el control químico, donde podemos encontrar productos como malatión,
palmos, alter y en caso de control biológico existen varios parásitos y depredadores de esta especie de plaga. Continuemos hablando sobre la mosca blanca y es un insecto homóptero de la familia de los aleuroditos. La especie conocida hasta hace poco tiempo era Tria eurodes vaporarium, especie que parece estar bastante extendida en nuestros cultivos el día de hoy. La hembra pone los huevos en el envés de las hojas nuevas, perpendicularmente a la superficie de estas. La larva pasa por 3 estadios y tiene forma oval y aplastada. Pasa por el estado de pupa, de donde emerge el adulto que tiene unos 2 milímetros de longitud y las alas recubiertas de una serosidad blanquecina. La duración del ciclo es de aproximadamente 30 días y la longevidad de los adultos es de 20 días. Cada hembra pone unos 130 huevos. Y los daños directos son producidos por las larvas y adultos al alimentarse. Sin embargo, este daño es poco importante en relación al daño indirecto producido por la proliferación de melaza que facilita el desarrollo de hongos y por su papel como transmisor de virosis, conocidas en nuestra zona como amarillamiento transmitidos por T. vaporarium. Por otra parte, existen numerosas enfermedades virales en las que se cita a esta especie como vector. Estos insectos son polífagos y atacan a una gran cantidad de cultivos, destacando los daños directos y en su control químico podemos combatirla con cipermetrina o permetrina. En caso de un control biológico se utiliza con éxito el Hymenoptero parasitoide Encarsia formosa. Prosigamos hablando sobre la mosca minadora y se le conoce con este nombre a varias especies de dípteros de la familia Arundicidae, cuya característica principal es la de realizar galerías en hojas. Se han identificado especies como Liriomyza brioniae. Sus estados de desarrollo son los siguientes: el huevo, que queda insertado dentro del tejido de las hojas nuevas y que de él sale la larva, de un color amarillento y forma una cilíndrica alargada que comienza a alimentarse en el interior de la hoja formando la galería. Cuando completa los 3 estadios larvarios, realiza un orificio fuera de la galería y sale la pupa que dará lugar al adulto. Este es una pequeña mosca de color negro y amarillo. La duración del ciclo es de 20 a 28 días y el tiempo de la vida adulta es de 2 semanas, las cuales en la hembra oviposita unos 80 huevos. El daño es debido a las galerías producidas por las larvas, que en caso de ser abundantes provocan la caída prematura de las hojas. Además, incluso a bajo número de larvas por hoja existe una alteración fisiológica en la que la planta provoca una disminución de producción y también es apreciable el daño de punteaduras localizadas en el haz de las hojas nuevas, como consecuencia de las picaduras de alimentación de adultos o de las puestas de los huevos. Los cultivos atacados por esta plaga pueden ser todas las hortalizas. Se debe realizar un control químico y para esto se recomienda tratar en los primeros momentos del ataque con productos de acción en profundidad o sistémicos como acetato, avermectina, cipermetrina, permetrina, ciromacina, y para su control biológico existe una gran cantidad de himenópteros parasitoides en nuestros cultivos, cuyo potencial biológico y utilización está actualmente en práctica. Vamos a continuar con los áfidos o pulgones. Son insectos homópteros de la familia Aphididae, de cuerpo globoso y aparato bucal picador-chupador. Presentan ciclos de vida complicados con alternancia de hospedantes y distintos modos de reproducción. Entre las especies más importantes que afectan a los cultivos hortícolas destacan 2 especies, Myzus persicae y Apis gossypii. La biología en estas 2 especies en los cultivos es bastante parecida, pudiendo realizar el ciclo completo de un solo hospedante, es decir, de un solo cultivo. En este caso,
La reproducción es partenogenética y vivípara, aumentando las colonias de una forma muy rápida. Los daños que causan podemos dividirlos en daños directos producidos por la alimentación de los insectos, que producen deformaciones, abollonaduras y malformaciones de las plantas, muy grave en plantas jóvenes, y en daños indirectos, mucho más importante por la transmisión de distintas virosis en cultivos hortícolas. El control de pulgones se realiza de forma preventiva, colocando mallas y eliminando las malas hierbas. Y hablando de cosas feas y que dañan a nuestros cultivos, no puede faltar la molesta araña roja. Y este ácaro Tetranychus urticae pertenece a la familia Tetranychidae, el cual presenta un huevo esférico de color blanquecino al principio y anaranjado al final. De él eclosiona una larva dotada de 3 pares de patas y posteriormente pasa por 2 estadios ninfales con 4 pares de patas, hasta llegar al estado adulto. De este último es de color anaranjado con 2 manchas dorsolaterales oscuras y de un tamaño de 0.5 milímetros de largo y 0.3 milímetros de ancho en la hembra. En este caso, aquí el macho es más pequeñito. La araña roja vive sobre las plantas, preferentemente en el envés de las hojas, donde se alimenta picando con sus estiletes bucales. Ellos producen decoloraciones amarillentas en el haz de la hoja que, al extenderse, la llegan a secar completamente. Las colonias pueden observarse envueltas en telas sedosas que tejen profusamente. Estas crean un microhábitat favorable que las protege de sus enemigos naturales y de productos acaricidas. Los daños que producen en los cultivos se traducen en amarillamiento, desecación e incluso la caída de las hojas, extendiéndose el daño hacia las hojas nuevas y en las plantas vecinas. Los cultivos más sensibles a esta plaga son el melón, la berenjena, el pepino, la sandía y tomate, en menor medida en el pimiento y en calabacín, aunque en todos es importante los daños causados al inicio del cultivo. Para poder hacerle frente están las medidas de control preventivas, y es la colocación de mallas en las bandas y la eliminación de malas hierbas, que sirve de reservorio a la plaga. Igualmente hay que evitar el exceso de abonado nitrogenado, que favorece el desarrollo de la plaga. El control químico debe realizarse de forma que el producto moje el envés de las hojas, pudiendo hacerse tratamientos localizados sobre los focos de la plaga. Las materias activas recomendadas son el amitraz, avermectina, y para que el control biológico sea llevado a cabo se necesitan varios depredadores polífagos y ácaros. Este último presenta una buena adaptación a las condiciones. Una plaga que también podemos encontrar es la araña blanca. Esta pertenece a la familia Tarsonemidae. Este presenta un huevo blanco ovalado con una serie de ornamentaciones circulares. Las larvas son de pequeño tamaño, de 0.1 milímetro, con 3 pares de patas y de poca movilidad. Pasa por el estado de ninfa inmóvil, de color blanquecino y de forma puntiaguda en ambos extremos. Por último, los adultos de color blanco amarillento presentan una forma oval. La plaga se desarrolla en el envés de las hojas nuevas y en los brotes, produciendo daños que se manifiestan por rizamiento de nervios y deformaciones de hojas, caída de botones florales y brotes apicales, y por daños en los frutos. Los daños son graves en pimiento, sobre todo en berenjena y otros cultivos, además de flor cortadas y ornamentales. Los métodos de control se resumen en la aplicación de productos que alcancen bien el envés de las hojas, realizándose alternancia de materias activas en intervalos de 7 días. Ahora hablemos de una plaga que pertenece a una familia con más de 200 géneros. Viven en las plantas como parásitos y comúnmente causan malformaciones en el tejido vegetal.
¿Sabes de qué te estoy hablando? Bueno, pues me refiero a los ácaros eriofito. Se tratan de fitófagos muy específicos que atacan en su mayoría a especies perennes. Se han descrito alrededor de 3.600 especies. Sin embargo, se trata de una familia pobremente estudiada, ya que se estima que las especies descritas suponen menos del 10% del número real de especies existentes. Los eriófitos son ácaros microscópicos de alrededor de 0.2 milímetros de longitud. Su respiración es cutánea, a diferencia de otros ácaros que lo hacen por un sistema de tráqueas, debido a su tamaño extremadamente pequeño. El cuerpo de estos ácaros es alargado y cilíndrico, de colores que pueden variar entre el amarillo, rosado o púrpura. Disponen de estiletes bucales que usan durante su alimentación. Tienen solo 2 pares de patas en la parte anterior del cuerpo. El cuerpo del adulto es alargado de unos 0.15 milímetros de longitud y color amarillo pálido a dorado. Su huevo es esférico, blanco amarillento, y su método principal de dispersión es el viento. Sin embargo, también es muy frecuente su dispersión durante la multiplicación vegetativa de un cultivo a través del uso de plantas infestadas. Tienen un amplio rango de huéspedes y en ciertos cultivos son considerados plagas principales. Esta plaga se desarrolla principalmente en el envés de las hojas más viejas y tallo. Produce unos síntomas típicos de bronceado y desecación de las hojas más bajas que evolucionan hacia la parte apical de la planta, siendo graves los ataques en las plantas pequeñas. En frutos pueden ocasionar costras y grietas bronceadas oscuras que afectan a su formación. Entre las medidas de control se recomienda la eliminación de las hojas bajas afectadas. El control químico se realiza con azufre. Es muy importante detectar los ataques en plantas jóvenes. Y ya para terminar, hablemos sobre los gusanos verdes. Los huevos de estas especies son depositados individualmente sobre el vegetal. Las larvas pasan por varios estadios y poseen 3 pares de falsas patas abdominales. Las larvas de los últimos estadios presentan una coloración verde brillante con una línea lateral blanca muy característica. La crisálida o pupa la realizan en la parte aérea de la planta en capullos blancos. Los adultos o imagos son de colores marrones, castaño, con numerosas ornamentaciones y con 2 manchas blancas o doradas en las alas anteriores, que sirven para la identificación de la especie. Las orugas o larvas se alimentan de las hojas, siendo de destacar los daños causados en tomate, sobre todo graves al inicio del cultivo. Eleotis armigera. Este lepidóptero noctuido causa daños en tomate, sobre todo al aire libre. El huevo es blanco, estriado y es ovipositado individualmente sobre las plantas. De él nacen las larvas que en sus últimos estadios pueden alcanzar los 3.5 centímetros de longitud. Presentan coloraciones verdes o parduzcas y una serie de líneas laterales de distinta coloración. La pupa ocurre en el suelo dentro de las cápsulas terrosas, emergiendo de ellas el imago o adulto, que es una mariposa de 4 centímetros de envergadura y con colores marrones y grises. Las orugas desde su eclosión comienzan a alimentarse de las hojas y con su crecimiento atacan los tallos y los frutos, que perforan para inducirse adentro. Las orugas de los últimos estadios no llegan a introducirse completamente en los frutos, pudiendo dañar en un mismo día a varios, por lo que sus ataques son muy graves. Esta especie se ha visto en ocasiones causando daños en pimiento, en los que también perfora a los frutos. Y es así como llegamos al final de este video. Recuerda que información como esta únicamente la encontrarás aquí en Agroquímicos Arca. Mi nombre es Zaira y esto es Arca Blogs.